¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 11. Mizuki, tenemos que hablar. Iba a estar muy ocupada la semana siguiente. Primero, tenía el plan de ir a Twin Elms y luego necesitaba encontrarme con Jack. Basta con decir que era necesario prepararse. Regresé a mi mundo para arreglar las cosas aquí. Tom y la caravana no planeaban irse hasta la mañana, así que tenía una sola noche para resolver las cosas aquí. Por supuesto, siempre podía volver a irme, pero no quería desperdiciar cristales si no era necesario, y si viajábamos todo el día para llegar a Twin Elms, solo podía estar aquí por la noche, usando mi precioso tiempo de sueño. Eso significaba que tenía que preparar las cosas para que nadie hiciera preguntas. La fuente más fácil de excusas era Mizuki, así que necesitaba que se le ocurriera algún razonamiento que evitara que Gabriel y madre se metieran demasiado. Lo siento, Mizuki no está disponible en este momento, respondió una voz masculina. ¿Puedo preguntar quién es? Parpadeé, sorprendida de que alguien más hubiera contestado el número de Mizuki. Soy Daniel. ¿Dónde está Mizuki? Ah, así que tú eres ese joven empresario por el que ella ha estado desperdiciando recursos. No estoy seguro de qué hiciste para captar el interés de mi hija, Daniel, pero te sugiero que termines con esto ahora. Fruncí el ceño. ¿Era su padre? Tenía una voz profunda de barítono y, sinceramente, lo encontraba un poco intimidante. ¿Dónde está Mizuki? Repetí. Está de nuevo en el hospital, donde debería estar, respondió. La enviaré en breve a un hospital de primera línea en Europa, donde trabajaré. Sospecho que morirá antes de que tengas la oportunidad de volver a verla. Por eso te he sugerido que, por tu propio bien, dejes de lado cualquier relación que tengas con mi hija. Por alguna razón, sus palabras empezaron a irritarme. ¿Por mi propio bien? ¿Eso es lo que has hecho? ¿Internarla en un hospital por tu bien? Disculpe, su voz bajó una octava. Joven, ¿quién se cree que es? Soy yo el hombre al que le importa tu hija. Colgué furioso. Era un director ejecutivo muy poderoso que valía muchísimo dinero, pero a pesar de todas las reuniones que había tenido con Mizuki, nunca lo había visto a él ni a su madre. La primera vez que nos vimos, ella me había dicho que él nunca había pasado mucho tiempo con ella antes de que comenzara su ataque. Ella todavía estaba muy enferma y, sin embargo, yo nunca le había dado el medicamento contra el cáncer. La inyección que le había dado era solo un poco de Regenx. Habría curado temporalmente parte del daño causado por su cáncer, pero no habría deshecho el cáncer. Parecía que solo le había ganado alrededor de un mes antes de que comenzara a desmoronarse nuevamente. Había estado bastante seguro de que la única razón por la que estaba interesada en mí era por el medicamento milagroso. Después de todo, todos los demás niños en esa sala se curaron, y solo ella. Había mantenido la droga sobre ella como si fuera un juguete, obligándola a seguir haciendo lo que yo quería. Ahora su enfermedad había progresado una vez más y estaba de nuevo en el hospital. Me sentí un poco como un idiota. Mizuki era un recurso que no podía permitirme perder. Argos Solutions acababa de crearse y toda la información estaba en manos de Mizuki. Aparte de que ella gastara mi tarjeta negra para comprar suministros para mi bazar estancado, no habíamos avanzado en el futuro del negocio. Estaba haciendo este viaje a Twin Elms exactamente para comenzar ese futuro, y ahora ella corría el riesgo de que me la arrebataran. Esta era una situación que no podía permitirme arreglar ahora mismo. Aunque era casi la hora de la cena, no iba a poder descansar antes de mi largo viaje. ¿Por qué los negocios nunca eran fáciles? Cecilia, ¿puedes averiguar dónde se encuentra Mizuki? Pregunté. Ya he buscado, amo. La han internado en una clínica privada. El padre tampoco mintió sobre su traslado al extranjero. La he encontrado registrada para un billete de avión dentro de un mes. Llámame para que me lleve en coche compartido, dije mientras me disponía a salir de la fábrica. Voy a visitarla. Ya pasó el horario de visita, advirtió Cecilia. No me importa. Voy a verla de todos modos. Lo que quise decir es que si el maestro planea entrar al hospital, tal vez debería depender de algunos de los dispositivos de seguridad que trajimos del otro mundo, declaró Cecilia. Me detuve justo cuando llegué a la puerta. No querrás decir. En la ciudad de Argos no se debe ir a ningún lado sin la preparación adecuada, explicó Cecilia. No he encontrado que este mundo sea muy diferente.
Asentí levemente y luego volví a la fábrica. Tomé algunos artículos del inventario que no había enviado al bazar de la ascensión y los coloqué en mi inventario de digitalización. No eran torretas ni droides, pero había algunos artículos que podrían ser útiles en este mundo y tal vez no tanto en ese mundo que decidí traer. Ya se habían desplegado algunas cosas. Cosas que ayudarían a proteger la fábrica de los intrusos. Necesitaba algo para vigilar esos millones de dólares en huesos de dinosaurio, después de todo. Solo había pasado un día, por lo que no era descabellado que la gente de Billy no hubiera venido a buscarlos todavía. Cuando salí de la fábrica, había un coche esperándome. No podía esperar a conducir mi coche, pero por el momento no estaba mal que me llevaran a todas partes. El trayecto era bastante largo. Nos encontramos saliendo de la ciudad y dirigiéndonos a un lugar fuera de la ciudad. Esta clínica hospitalaria privada parecía estar en el campo. Mientras conducía, revisé mi correo electrónico y allí fue donde descubrí que Mizuki me había enviado una advertencia sobre esto. La nota era bastante breve. Mizuki simplemente se disculpó porque ya no podría ayudarme con mi negocio. Simplemente dijo que había asuntos familiares. Luego, me envió todo el material que había preparado para mi negocio para que yo pudiera encargarme de todo. Fue la despedida más breve y directa que jamás había visto. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Cecilia, me has estado ocultando cosas. Fruncí el ceño. ¿Cómo puede ser eso así? Respondió Cecilia. Tienes acceso a los ojos de todo el cuartel general de Ascensión. Podrías haberme avisado cuando se acercaba la caravana. Aquí mismo, verás mis correos electrónicos tan pronto como nos transfiramos de regreso a mi mundo. Podrías haberme advertido sobre Mizuki, pero dejaste que yo lo averiguara cuando hice mi llamada. Maestro, no puedo prestar atención a cada detalle, y a lo que presto atención, si le contara cada cosa que vi, nunca tendría tiempo de procesarla. Cecilia, en el futuro, si hay algo que necesito saber, dímelo. Se supone que eres un programa de aprendizaje, así que aprende cuando las noticias son importantes para mí o no. Sí, maestro, su voz se había calmado un poco en mi auricular, y sonaba un poco enfadada por ser regañada, así que lo dejé así. Finalmente, 30 minutos después, llegamos a un gran edificio que parecía una mansión. Me recordó a uno de esos retiros de bienestar a los que un grupo de personas acudía para alejarse y desintoxicarse. El lugar parecía bastante caro. Podía creer que ese era el lugar al que el padre de Mizuki la había enviado. Me despedí del conductor del vehículo compartido y salí del coche. No era mi intención entrar a la fuerza. Primero iba a inspeccionar el lugar y ver si había formas más fáciles de entrar. Eran reglas clásicas de exploración de alguien del mundo apocalíptico. Solo alguien que busca la muerte irrumpiría en un lugar que aún no había inspeccionado adecuadamente. Sin embargo, un momento después, la puerta se abrió y salieron varios hombres con gafas de sol y trajes. Llevaban en los oídos unos aparatos de radio que eran un poco más evidentes que los míos. Estaba demasiado oscuro en esa zona boscosa como para necesitar gafas de sol, así que estaba claro que eran de seguridad. Como iban caminando directamente hacia mí, mi única conclusión fue que el padre había previsto que yo fuera a buscar a su hija y los había llamado con antelación. ¿Por qué habría supuesto que un jovencito sería capaz de encontrar dónde estaba su hija, y mucho menos de dirigirse allí de inmediato? Ese tipo era casi tan paranoico como yo. ¿Daniel Miller? El líder del grupo se detuvo justo frente a mí mientras el resto formaba un semiarco a mi alrededor, bloqueándome el acceso al edificio. Ven conmigo. ¿Me llevarás con Mizuki? Mizuki no está saliendo con nadie en este momento, dijo con desdén. Te vamos a retener hasta que alguien pueda venir a buscarte. Miré y vi la mano del hombre suspendida sobre una porra eléctrica a su lado. Veo. Si iba a ver a Mizuki, parecía que el apocalipsis reinaba por todas partes. Capítulo 12. No soy un niño. Si quieres contenerme, prepárate, respondí sombríamente. Al principio, el guardaespaldas principal se rió entre dientes, pero cuando vio la mirada en mis ojos, se detuvo por un momento. Comprendí por qué se detuvo. Me habían dicho esto antes, pero había una diferencia entre alguien que había matado y alguien que no lo había hecho. Era una diferencia imperceptible, pero un asesinado tenía una mirada en sus ojos. Era la forma en que se comportaba. Me habían dicho antes que tenía esa mirada. No me sorprendió. Ya había matado a varias personas y había hecho todo lo posible para sobrevivir en ese páramo apocalíptico. Comparativamente, estos tipos no me asustaban mucho.
Sin embargo, a pesar de mi mirada, el tipo pareció convencerse de que lo había imaginado y le restó importancia. Mira, muchacho. Recibimos una llamada del señor Mizuki. Nos dijo que no puedes ver a su hija bajo ninguna circunstancia. No hagas un berrinche y haz lo que te dicen. No me gustó que me menospreciara. Me recordó un poco cómo me miraban algunas personas cuando pensaban que era un colono. Era una forma de desestimar a alguien que no representaba ninguna amenaza para ellos. Parece que no has entendido algo. No pienso seguirte ni hacer nada de lo que ese viejo cabrón sugiera. Chico, soy un ex soldado. Estuve 2 temporadas en Irak. La mitad de estos hombres son veteranos condecorados. El señor Mizuki no contrata a nadie barato para que trabaje para él. Tú eres solo un chico de 17 años. Mientras hablaba, sacó su porra eléctrica y presionó un botón, lo que provocó que un poco de electricidad saliera de la parte superior. No seas estúpido. Qué curioso, iba a decir lo mismo. Mis palabras parecieron desencadenar a los hombres, quienes dieron un paso hacia mí. Sin embargo, yo ya había accedido a mi perco, sacando un determinado objeto que había adquirido en el centro comercial. Parecía una granada, que es lo que habría pensado que era si Cecilia no me hubiera explicado su uso. Cayó con un clic y los hombres la miraron por un momento. No pareció que les diera importancia hasta que de repente explotó. Se disparó una violenta explosión de electricidad, muy parecida a las porras aturdidoras, pero amplificada por varios cientos de ellas. Los arcos se dispararon a mi alrededor, golpeando a cada uno de los hombres aturdidos y haciendo que todos cayeran al suelo. Se trataba de una granada aturdidora, destinada a dejar inconscientes a todos los que se encontraban en una zona sin matar a nadie. Parecía extremo que un centro comercial poseyera un objeto así, pero teniendo en cuenta que ese mismo centro comercial tenía munición real, pensé que esto era bastante inofensivo en comparación. Normalmente, un arma de este tipo golpearía a todo el mundo. Como cualquier granada, era un suicidio dejarla caer a tus pies y detonarla. Sin embargo, todos los arcos eléctricos me esquivaban, en lugar de apuntar a uno de los soldados que me rodeaban. Se sacudieron y se quedaron quietos mientras se electrocutaban en el lugar. La razón por la que la granada no me estaba apuntando era por mi perco. Más bien, el mod de escudo que tenía me protegía de un solo impacto de bala. Cecilia me había informado que este escudo de energía podía modificarse para alejar la corriente eléctrica, lo que me hacía inmune a esa granada. Lo utilicé al máximo, estando en el centro de la explosión sin que me tocara. Incluso con todo su entrenamiento de soldado, una vez que la granada eléctrica había seguido su curso, todos se desplomaron en el suelo a mis pies. Dicho esto, supe que, una vez que arrojé la granada, vendrían más guardias. Además, aunque algunos de estos tipos estaban inconscientes, otros estaban entumecidos y no podían moverse. No había forma de saber con qué rapidez podrían recuperarse y, luego, volveríamos a estar en la misma situación. Tenía que ponerme en movimiento y tenía que hacerlo de inmediato. Eso no me impidió agacharme y agarrar 2 bastones primero. Me aseguré de poder activarlos y luego entré por la puerta principal. Afortunadamente, no estaba cerrada con llave. Habían sido tan arrogantes al pensar que podían manejarme que ni siquiera se permitieron pagar la seguridad básica. Me vino bien, ya que no quería tener que romper ninguna ventana o buscar una llave en sus bolsillos. Tan pronto como estuve en el vestíbulo principal, escuché un grito. Una criada se dio la vuelta y corrió hacia la cocina. Tenía una bandeja de comida. ¿Se la estaba llevando a Mizuki? Consideré rápidamente seguirla para averiguar la ubicación de Mizuki. ¿Puedes averiguar dónde se encuentra? ¿Tiene un teléfono o algo encima? Le pregunté a Cecilia. No estoy segura, hay muchas señales en este lugar. Es un hospital, después de todo, respondió Cecilia. Decidí que lo más probable era que subiera por la gran escalera que rodeaba el vestíbulo. Cuando empecé a subir, un hombre con un uniforme blanco apareció en la parte superior. Era grande y tenía los brazos peludos. Extendió las manos como para bloquearme. No tienes permitido entrar aquí, declaró con voz profunda. Este es un lugar para enfermos. Por favor, vete. Por un segundo, sus palabras casi me hicieron dudar. Al final, simplemente estaba entrando de manera grosera en un hospital. Era un hospital para gente rica y parecía más una mansión con habitaciones privadas que un lugar de salud, pero aún así era un lugar lleno de gente enferma. Podía causar angustia a la gente y causar muchos problemas.
Sin embargo, necesitaba a Mizuki y, en última instancia, no podía permitirme renunciar a ella en nombre de un hombre que decidió demasiado tarde actuar como un padre. Cuando me acerqué a él, se abalanzó sobre mí y le di con una de las porras eléctricas en el estómago. Se sacudió antes de caerse. Hice una mueca cuando empezó a rodar por las escaleras, pero fue su culpa por intentar enfrentarse a mí mientras estaba en las escaleras. Si no quería lastimarse, debería haber elegido un lugar más seguro. Está ahí. Cuando llegué arriba, aparecieron otros dos celadores que intentaron atraparme por ambos lados. ¿Debería haber optado por la vía del sigilo? No, no tenía ninguna posibilidad. Me confrontaron en el momento en que aparecía afuera, y si decidía desaparecer ahora, sería un evento que no pasaría desapercibido. Además, sería gente rica y poderosa la que lo vería. Probablemente comenzarían a preguntarse sobre mi tecnología, y me pondría en una situación difícil. No tenía la estructura ni los recursos en ese momento para permitirme hacerme demasiados enemigos. Estos dos también parecieron subestimarme, se lanzaron hacia mí como si fuera un niño al que pudieran agarrar y arrastrar hasta la oficina del director. Les di un palo en el estómago a cada uno. Los dos cayeron al suelo, afortunadamente lejos de la escalera. Pude ver al hombre al pie de la escalera balanceándose hacia adelante y hacia atrás, así que él también estaba vivo. Lo tengo. Anunció de repente Cecilia en mi auricular. Me he colado en el wifi del hospital y he accedido a su registro de pacientes. Este lugar tiene mucha seguridad. No es un gran desafío para alguien como yo. Sabía que Cecilia buscaba elogios. Para un programa, seguro que le gustaba que le inflaran el ego. Pero este hospital debe haber sido realmente duro. La mayoría de las cosas que hackeaba normalmente solo le llevaban unos segundos, pero esto le llevó unos minutos. Buen trabajo. Exclamé. Ahora, ¿dónde está? Gira a la derecha, me ordenó Cecilia. Salí del vestíbulo principal y entré en uno de los pasillos. Podía ver carritos en el pasillo, así como los números de las habitaciones. Al pasar por una habitación tras otra, en algunas había gente, mientras que en la mayoría no. Algunos estaban despiertos, mirando computadoras o viendo televisión. Otros estaban bajo respiradores o en alguna otra posición. Caminé de una habitación a otra rápidamente. Podía escuchar una conmoción detrás de mí, así que estaba bastante seguro de que venía más gente. ¿Qué habitación? Pregunté. 3 puertas más abajo, a la derecha, ordenó. Aceleré el paso y corrí los últimos pasos antes de abrir la puerta. Entré en la habitación y vi a Mizuki acostada en su cama. Se veía extremadamente pálida y tenía los ojos cerrados. Tenía unos tubos que le subían por el brazo y que iban a un gotero. ¿Tan enferma estaba? Si no estaba despierta, ¿cómo iba a lograr que tomara la pastilla? ¿Quién carajo eres tú? Había otras 3 personas en la habitación. Una de ellas era una mujer. Iba maquillada y llevaba un vestido elegante. Su pelo era largo y negro. Si tuviera que adivinar, sería la madre de Mizuki. Tenía una elegancia especial y su ropa no combinaba con el entorno en el que estaba sentada. También parecía que hubiera estado llorando, ya que sus ojos estaban ligeramente teñidos de rojo. El que había hablado era un médico con una bata blanca de laboratorio y la tercera persona era un guardaespaldas. Estoy aquí por ella, declaré, señalando a Mizuki. No tendría tiempo de hacer que la pastilla se tragara fácilmente. Saqué una de mi perco y luego me la metí en la boca. Tenía la sensación de que solo tendría una oportunidad. Mientras hablaba, vi que los ojos de Mizuki empezaban a parpadear. Empecé a avanzar. El guardaespaldas se movió para interceptarme. Mizuki no solía viajar con guardaespaldas, según he visto. ¿Era este el guardaespaldas de la madre? Retírate si no, dijo el guardaespaldas mientras se acercaba a mí. Me lancé primero y lo ataqué con las porras aturdidoras. Era un poco más hábil que los enfermeros y se libró. Fue entonces cuando me di cuenta de que el médico había agarrado una de las porras. Se la dejé mientras usaba la segunda para electrocutarlo. Fue entonces cuando me golpearon hacia un lado. El guardaespaldas me había golpeado, pero me solté de su agarre y agarré accidentalmente a la mujer del vestido. En cambio, mis manos terminaron aterrizando sobre su pecho. «Quítame las manos de encima», gritó la mujer en estado de shock. «¿De Daniel?», escuché decirle una voz débil. Esta era mi única oportunidad. Agarré a la madre y luego la arrojé hacia el guardaespaldas, que todavía estaba tratando de rodear la cama. Intentó atraparla con más tacto que yo, pero eso no me importó.
Mis ojos se fijaron en Mizuki, que miraba en mi dirección con una cara somnolienta y confundida. Salté a la cama y mis labios se posaron en los suyos. Cuando nuestros labios se tocaron, los de ella se separaron y sus ojos se abrieron de repente. Todo el sueño los abandonó de golpe. Justo cuando sentí que el guardia me agarraba los brazos por detrás, empujé la pastilla fuera de mi boca y la metí en la de ella. Me aparté, con la lengua todavía afuera mientras salía de su boca. Los ojos de Mizuki estaban tan abiertos como tazas de té, pero la vi tragar. Lo había logrado. Capítulo 13. Lo veréis por parte de los abogados del amo. Esas fueron las últimas palabras que escuché cuando me echaron de la mansión. Poco después de entregar la medicación, media docena de hombres me acosaron y luego procedieron a sacarme de la mansión. Ya no me resistí. La mujer mayor a la que había acariciado accidentalmente fue llevada a otra habitación donde estaba a salvo y a mí me sacaron a rastras de la habitación de Mizuki antes de que pudiera decirle una palabra. Después de eso, me arrastraron hasta la salida y me echaron a patadas. Me di la vuelta y dije, sí, eso ya lo veremos. Todos los hombres echaron mano de sus armas como si pensaran que me iba a levantar y atacar de nuevo. Decidí hacer mis siguientes movimientos de forma bastante lenta y deliberada para que no me aplicaran una descarga eléctrica o algo igualmente traumático. Ya podía decir que esta vez mi experiencia fue afortunada, ya que no recibí ninguna paliza. Probablemente heriría el orgullo de estos ex guardias militares golpear a un chico de 17 años que solo estaba tratando de hablar con una chica. No me relajé hasta que ya no estaba en su línea de visión. Una vez que estuvieron fuera de la vista, le informé a Cecilia que me enviara de buscarla. Aunque había hecho todo lo posible por retener a Mizuki, lo que fuera que resultara de ello no sería instantáneo. La cura tardaría unos días antes de que comenzaran a notar su mejoría en la salud. No tenía unos días para esperar hasta que recuperara el control de su vida. Necesitaba los suministros para comerciar de inmediato. Eso me dejó con solo otros 2 contactos. El primero fue Lily. Sin embargo, ella normalmente se ocupaba de productos de alta gama y no tenía ninguna conexión con mi negocio. Sentí un poco de celos entre ella y Mizuki, y probablemente no sería bueno si comenzaba a pedirle que asumiera las responsabilidades que le estaba dando a Mizuki. Eso me dejó con mi otro único contacto. Hice que Cecilia hiciera la llamada. Jefe. Caleb, me voy de viaje por un par de días. Necesitaré que me ayudes con algo de trabajo preliminar. Ese sí. Lo que necesites, sobre el dinero que me dejaste. Te transferiré más dinero a tu cuenta, declaré. ¿Tengo una cuenta? Te enviaré la información a tu teléfono, suspiré, y por mí, estaba hablando de Cecilia. Sí, claro. ¿Qué necesitas, jefe? ¿Reuniré a la tripulación? ¿Multitud? Sí, bueno, ¿recuerdas a los tipos que conseguí para poder amenazar a mi antiguo jefe? Cuando lo dices así. Sí, bueno, entonces los llamé de nuevo cuando ocurrió aquello en el restaurante, ¿entiendes? ¿Te estoy siguiendo hasta ahora? Bueno, eso me hizo pensar y pensé que vos tiene grandes cosas en mente. Si quieres hacer grandes cosas, entonces vas a necesitar un equipo. Por eso reuní a algunos chicos. Bueno, costó un poco de dinero, pero... Sinceramente, solo había mantenido a Caleb cerca para intentar protegerme de más personas cuestionables, pero la presencia de Mizuki casi había eliminado ese problema. Solo lo había dejado esperando porque era conveniente, pero ahora que tenía un poco más de dinero, probablemente no sería tan malo tener un grupo de personas que me entregaran las cosas sobre las que no me sentía cómodo preguntándoles a las chicas. Está bien, esto es lo que voy a necesitar de ti. Caleb tomó nota de las listas de artículos que estaba buscando. Eran casi las mismas de siempre, pero decidí añadir algunas otras cosas que también necesitaba. Algunas de las cosas estaban relacionadas con el plan. Por supuesto, él entregaría todos los suministros al almacén. También le dije que el resto del dinero podría destinarse a pagar y apoyar a esta supuesta tripulación. Por supuesto, Cecilia vigilaba todas las transacciones, así que si empezaban a ser un completo derroche, podría bloquearlas e incluso enviar un mensaje de texto con un tono enérgico. Cuando llegó mi coche compartido, dudé un segundo en qué dirección iba a enviarlos. ¿Debería visitarlos? Iba a tardar una semana, probablemente debería hacerlo. Me subí al coche y nos dirigimos de nuevo a la ciudad. No estaba preguntando cuánto costaban todos esos gastos. Estaba dejando que Cecilia se encargara de todo. Esperaba que ella tuviera una mejor comprensión de los números que yo.
Ni siquiera estaba seguro de cuánto dinero tenía exactamente, en comparación con lo que me habían prestado. Cuando entramos en un pueblo, nos dirigimos a una zona que no era tan elegante como mi nuevo hogar, pero que aún así era mucho mejor que el lugar donde vivían mi madre y mi hermana. Les daría 1 o 2 meses más y luego intentaría conseguirles un nuevo lugar también. Ya tenía el dinero, o al menos lo tendría pronto, así que quería que ambas estuvieran seguras y felices. Este no era mi antiguo apartamento, sino el apartamento de Gabriella. Hacía mucho tiempo que no estaba aquí. La última vez que estuve en su edificio fue cuando ella solía cuidarme. Gabriella ni siquiera debería estar allí en ese momento. Era doctora, así que trabajaba casi todo el tiempo. La persona que debería estar allí era Kiera. Era hora de que nos pusiéramos en contacto de nuevo. La única forma en que me había puesto en contacto con ella durante la última semana o así fue enviándole mensajes a su perco, e incluso eso fue una tarea ardua. Los perco no tenían wifi. Tenían un lector de señales y una conexión peer-to-peer. En el mundo apocalíptico, pude crear una especie de red localizada difundiendo señales desde torretas, robots y percos para crear una red de comunicación. Era cierto que los perco eran extremadamente buenos leyendo señales de teléfonos celulares y cualquier otra cosa que sucediera cerca, pero técnicamente no podían conectarse a Internet. No sabían cómo. ¿Por qué podrían conectarse a un sistema de otro mundo sin necesidad de hacer ajustes? Cecilia fue quien lo hizo compatible con Internet, pero no pudo replicar las acciones necesarias en el perco de Kiera. Eso significaba que la única vez que podía enviarle un mensaje era cuando estábamos lo suficientemente cerca físicamente. Con ella atrapada en el apartamento de Gabriella y yo atrapado en el apartamento de mamá, las posibilidades de enviar mensajes eran escasas. Todo lo que había obtenido de ella era que estaba bien, y no mucho más. Había abandonado a Kiera en otro mundo y, aunque este mundo era mucho más hospitalario que el mundo en el que ella había estado, no me gustaba no poder comunicarme con ella. Por eso, tan pronto como se conectó el perco, le envié un mensaje para avisarle que iba a pasar por allí. El maestro puede entrar directamente. Se recibió un mensaje sobre el momento en que el automóvil se detuvo frente al edificio. Inmediatamente después, apareció un segundo mensaje. Voy a estar esperando. Arqueé una ceja levemente. Debía estar imaginando cosas. Estaba pasando demasiado tiempo con las coquetas Red y Lily, así que estaba empezando a ver sugerencias que no existían. Salí del auto y le hice señas al conductor antes de entrar al edificio. Alguien había dejado la puerta abierta. Este no era un departamento de alta seguridad como el que me había mudado, pero normalmente tenía la puerta cerrada con llave. Sin embargo, no era un lugar tan peligroso como para que alguien no dejara la puerta abierta cuando estuviera moviendo algo. Entré al edificio porque Keira me había dicho que entrara directamente. Cuando se abrió el ascensor, encontré a una pareja que intentaba mover un sofá. No tenía ganas de ayudarlos, así que terminé tomando las escaleras. De todos modos, Gabriella solo estaba en el tercer nivel, así que no fue un gran problema. Caminé hacia su puerta, solo para encontrarme con que la puerta estaba abierta. Fue entonces cuando escuché otro pitido que indicaba un mensaje de Kiera. Extraño mucho al maestro. Tragué saliva, recordando la vez que me había avergonzado con Lily. No volvería a cometer ese error. Me abrí paso hacia el apartamento. Las luces estaban bajas y había una música suave que salía de un elegante equipo de música. Parecía un poco romántico. Empecé a pensar que estábamos Kiera y yo solas. Gabriella seguramente se había ido, así que podría haber planeado esto. Cuando entré unos pasos más adentro del apartamento, escuché una ducha abierta y una luz debajo de la puerta. Rápidamente le escribí un mensaje a Kiera. ¿Dónde estás? Unos momentos después, hubo una respuesta. Solo estoy limpiando. Puedes entrar sin problemas. Quiero que lo veas. Mi corazón latía a 1000 por hora. Nunca imaginé que Kiera sería tan pervertida. Armándome de valor, asentí para mis adentros. Agarré la manija, abrí la puerta y entré. Podía ver su figura oscura detrás de las cortinas de la ducha. Ella quería que la viera, ¿verdad? Extendí la mano y abrí la cortina de la ducha y aprendí que los sueños eran demasiado buenos para ser realidad. Gabriella. Esperé el grito. Capítulo 14. Daniel, ¿qué estás haciendo? Preguntó Gabriella. Gabriella no gritó en absoluto.
Se puso una mano delante de los pechos, el agua goteaba por su cuerpo desnudo, formando un charco en su escote, y me miró confundida. Sin embargo, ¿cómo podía alguien estar tranquilo en una situación como esta? Ela, lo siento. Nada. Fue mi error. Salí corriendo de la habitación. Maestro. ¿Dónde estás? Se abrió una puerta frente al baño y Kiera, confundida, asomó la cabeza y miró a su alrededor hasta que me vio. Cuando sus ojos se posaron en mí, sonrió. ¿Kiera? Mira. Abrió la puerta por completo, extendió los brazos y se dio la vuelta. Al verla, tuve que admitir que me quedé atónito. En mi mundo, Kiera había usado principalmente trapos, e incluso después de ser salvada de los bandidos, no era como si hubiéramos encontrado atuendos que fueran mucho mejores para ella. La higiene básica era difícil en ese mundo. No importaba ducharse con regularidad o cepillarse los dientes, se te consideraba extraño si no estabas parcialmente irradiado. Sin embargo, desde que había llegado a este mundo, Kiera se había limpiado significativamente. Se había peinado y, en algún momento, le habían enseñado a usar maquillaje. Había ganado un poco de peso y su cuerpo, que antes era demasiado delgado, ahora tenía algo de carne. Se había arreglado las uñas, tanto en las manos como en los pies. Me di cuenta de eso porque llevaba sandalias que dejaban ver sus pies. Llevaba un vestido de verano que se levantaba un poco cuando giraba. Antes, Kiera había sido ligeramente linda, pero no mucho en comparación con Katarina. Sin embargo, después de que la arreglaran, diría que era tan hermosa como la otra mujer. En ese momento, me di cuenta de algo. Ella había dicho que me estaba esperando y que quería que la viera. Estaba diciendo que quería que la viera vestida y luciendo bien. Una vez más, le estaba dando más importancia de lo que pensaba. En cuanto a que me había pedido que entrara, ella venía de un páramo donde las cerraduras y las puertas rara vez eran algo común. Probablemente ni siquiera consideraba la privacidad en absoluto. Mientras me daba cuenta de eso, escuché que la ducha se cerraba detrás de mí y no pude evitar saltar un poco. ¿Está bien el maestro? Preguntó Kiera, y luego su labio tembló levemente. ¿Esto no es bueno? No. Grité antes de aclararme la voz y hablar un poco más bajo. Te ves muy bien. Eres hermosa. Gracias. Ella sonrió radiante. Parecía que traía luz cuando lo hacía. Comparada con la esclava que usaban los asaltantes que había conocido en aquel entonces, era irreconocible. Me dolía el corazón cuando pensaba en todo el trauma por el que había tenido que pasar. Era una de las principales razones por las que no había considerado seriamente traerla de vuelta a ese mundo, incluso si podía serme útil. ¿Cómo han ido las cosas? No hemos hablado mucho de quiero decir, tú, no estaba segura de cómo hablar de ello. La colonia del maestro es algo especial. Cuando me trajo aquí, me sorprendió mucho lo grande que era. ¿Cómo hacen el sol y el cielo? Preguntó. El sol. Antes de que pudiera abordar los problemas con sus declaraciones, la puerta detrás de mí se abrió y sentí un escalofrío en la columna vertebral. ¿Estaba Gabriela desnuda detrás de mí? Tragué saliva, pero aún así me di la vuelta. Gabriela estaba allí de pie. No estaba desnuda, ya que tenía una toalla envuelta alrededor de su cuerpo y otra alrededor de su cabello. Estaba allí de pie con una ceja levantada y las manos en las caderas, con una mirada extrañamente divertida en su rostro. Daniel, no deberías intentar espiar a las chicas en el baño, declaró Gabriela. Sé que te estás haciendo mayor y que probablemente sientas curiosidad por estas cosas. Trajiste a esta chica a casa y te interrumpimos antes de que pudieras explorar, pero solo porque sientes curiosidad. Hay un momento y un lugar adecuados para ese tipo de cosas. Gabriela. No me llames Gabriela, levantó la mano y me señaló con un dedo. Es bueno que hayas recurrido a mí para esto. Temía que recurrieras a tu madre o, peor aún, a Azel. Eso sería un desastre. Creo que ambas te mostrarían todo y te preguntarían si querías más. ¿Qué? ¡Qué asco! Esa es mi familia. Grité. Exactamente. Gabriela me agarró de los hombros y sus ojos brillaban de emoción. Son tu familia. Puede que yo sea tu tía, pero no somos parientes. ¿Mostrar interés en una mujer madura como yo es saludable? Tía, ¿me estás lastimando los brazos? Así que, la próxima vez que sientas curiosidad, pregúntale a la tía antes que a nadie más. Entré porque pensé que eras Kiera. Grité. No pude soportar más la sonrisa felina de Gabriela. Parecía estar demasiado contenta de que fuera ella a quien yo miraba.
Después de gritar de esa manera, Gabriela tenía una mirada atónita. Después de unos momentos, su expresión feliz se oscureció ligeramente y sentí sus uñas clavándose en mis brazos. Ya veo, así que es así. ¿Era mejor decir la verdad o seguir mintiendo? En ese momento no lo sabía. Tenía demasiado miedo como para siquiera pensarlo. Fue solo un accidente, lo juro. Traté de convertirlo en un accidente. Gabriela asintió brevemente. Muy bien, lo entiendo. Disculpe. Soltó mis brazos, se dio la vuelta y caminó con paso rígido hacia su habitación. La puerta se cerró con un ruido sordo y, un momento después, oí el clic de una cerradura. Fue muy incómodo. Al menos, terminó rápido. Me volví hacia Kira para hablarle más sobre lo que estaba pensando en relación con este mundo. En cuanto giré la cabeza, todas las palabras que iba a decir se quedaron atrapadas en mi garganta. Kira se había retirado detrás de la puerta de su habitación. Estaba espiando por una rendija de la puerta. Su sonrisa original de felicidad había sido reemplazada por una expresión ilegible, luciendo tan oscura como Gabriela. Fue entonces cuando me di cuenta de que cuando anuncié que me había colado para espiar a Kira, Kira también se había lastimado. Que es un malentendido, traté de defenderme. Pervertido, dijo en un susurro y luego la puerta se cerró. Sus palabras me atravesaron como una daga. Fue muy doloroso. Por lo menos, la había revisado y estaba bien. Gabriela volvió a salir una vez que se cambió y terminó llevándome. Mi última parada fue, naturalmente, la casa de mi madre. Tenía que revisarlas una última vez antes de regresar al mundo apocalíptico. De lo contrario, me preocuparía por ellas todo el tiempo. Gabriela me contó todo lo relacionado con Kiera, entre sermones sobre hormonas y otras cosas vergonzosas que no quería recordar. Kiera parecía tener la creencia de que no estaba en otro mundo, sino en una especie de colonia de gran tamaño. También mencionó que estaba en una simulación. Gabriela dijo que era rara y que estaba relacionada con algún tipo de trauma. En resumen, parecía que Gabriela no creía nada de lo que decía Kiera, y Kiera no creía nada de lo que veía. Ambas interpretaban las cosas a su conveniencia y, de alguna manera, funcionaba. Estaba bien dejar las cosas así por ahora. El viaje en coche, que duró demasiado tiempo, finalmente llegó a su fin y después de despedir a Gabriela con un proceso que me haría sentir mejor, me dirigí al apartamento que ya conocía. Todavía tenía una llave, así que entré. ¿Azel? Mamá. Hermano. Azel salió corriendo con una expresión emocionada en su rostro, pero luego se detuvo, se dio la vuelta y cruzó los brazos sobre el pecho. No. Estoy enojada contigo. ¿Eh? Tu hermano se va a ir. Nos vas a dejar a mí y a mamá. Oigo llorar a mamá todas las noches. Así que no voy a hablar contigo. ¿Hermana? No. Nada de lo que digas lo cambiará. Nos vas a dejar. Eres un gran desertor y una mala persona. Dejé escapar un suspiro y me froté la frente. Estoy haciendo todo esto por ustedes dos. Estoy tratando de ayudar. Estoy trabajando para convertirme en un hombre. Azel giró parcialmente la cabeza, su determinación parecía resquebrajarse, pero luego agitó su cabello hacia mí. HMPH. Aunque estuviera enojada conmigo, al menos seguía sana y salva. Eso era todo lo que me importaba. Azel era muy importante para mí. Ah. Era porque era familia. Por eso. Esas cosas raras que decía Gabriela. Oye, Azel, ¿qué me dirías si te digo que siento curiosidad por el cuerpo de las mujeres? Pregunté antes de poder detenerme. De golpe. La puerta de su habitación se cerró. Sí, eso era más o menos lo que esperaba. Entré en mi habitación para agarrar algunas cosas y estaba pensando en dejarle una carta a mamá cuando la puerta se abrió de nuevo y Azel salió. Cuando miré hacia arriba, di un salto hacia atrás. Fue porque Azel no llevaba nada más que una bata de baño. La parte delantera estaba lo suficientemente abierta como para que pudiera decir que no tenía ropa interior. Hermano, ¿estás listo para aprender? Respondió ella, con sus mejillas rojas hinchadas, sus ojos mirando hacia otro lado y su mano en la cuerda que ocultaba su cuerpo detrás de su túnica. Tal vez Gabriela tenía razón, esta vez. Capítulo 15. Me llevó un tiempo convencer a Azel de que no me diera clases de anatomía femenina. Para mi disgusto, insistió bastante y, cuando logré calmarla, su madre ya estaba entrando por la puerta principal. Daniel. Gritó mamá, dejando caer las bolsas de la compra que llevaba antes de correr hacia mí y agarrarme.
Terminé asfixiándome mientras trataba de sujetar mi cara contra su pecho hasta que no pude respirar. Esto pareció encender la rivalidad en Azel, quien también comenzó a abrazarme, ya que había olvidado que se suponía que debía estar enojada y no hablarme. Durante el resto de la noche, mamá se preocupó por mí constantemente. Había pensado que era mal cuando vivía allí, pero ahora que me iba, su comportamiento parecía haber aumentado. Bueno, técnicamente, todas mis cosas todavía estaban en mi habitación. Solo les había enviado un mensaje para decirles que había conseguido un apartamento y que me mudaría. Todavía no había hecho la parte de la mudanza. Honestamente, no había nada en mi habitación que tuviera algún valor sentimental o que valiera la pena que necesitara. Mi madre me aseguró que podía dejar lo que necesitara en esa habitación durante el tiempo que necesitara y que no necesitaba apresurarme para mudarme. Tenía miedo de que intentaran impedirme que me fuera de casa. Gabriella se había sentado a hablar con mamá sobre el tema y supongo que había logrado convencerla de que era lo mejor para nosotros. Tal vez fui demasiado dura con Gabriella. Siempre había pensado que era un poco entrometida e irritante, pero parecía que la mayoría de las veces tenía razón. Aunque quería irme, terminé quedándome a cenar. Mamá insistió y no aceptó un no por respuesta. Así que terminé sentada en el sofá junto a Azel mientras mamá se ponía un delantal y comenzaba a trabajar afanosamente en la cocina. Parecía trabajar con una renovada determinación, como si tuviera algo que demostrarme. Tal vez, quería decirme que solo ella podría cocinar las cosas que a mí me gustaban y que tendría que volver a casa regularmente para conseguirlas. No sabía por qué, pero la espera era bastante insoportable. Aunque ni siquiera había pasado una sola noche en mi nuevo lugar, ya había comenzado a distanciarme mentalmente a ese lugar como mi hogar. En ese momento, yo era el único invitado, sentado frente a Azel, cuya mirada fruncida comenzó a regresar cuando parecía comenzar a pensar una vez más en mi partida. Era incómodo y me reafirmó en que había hecho bien en mudarme y conseguir mi lugar. Tenía que crear un hogar. Tal vez, algún día, los traería a ambos a ese hogar que construí y los cuidaría, pero primero tenía que lograrlo. No tuve que soportar el rápido cambio de humor de Azel por mucho tiempo, ya que mamá terminó de cocinar y todos nos sentamos a comer. La conversación fue algo ligera. Mamá habló un poco sobre su nuevo trabajo y cómo las cosas parecían ir mejor últimamente. Este trabajo pagaba mucho más de lo que había estado ganando antes, ya que era un puesto de secretaria para una empresa bastante buena. El hecho de que la empresa perteneciera a la familia Mizuki era algo que no se mencionó, pero mentiría si no creyera que ella también tenía algo que ver con esto. Cuando esa chica quiso meterse en tu vida, no había límites a lo que haría para lograrlo. Por otra parte, ¿podría decir que yo era mejor? Apenas unas horas antes, había entrado en un hospital y me había abierto paso entre los guardias con la simple insinuación de que no podría seguir trabajando con ella. Daniel, sé que estás creciendo. Simplemente, nunca pensé que esto sucedería tan repentinamente. Estos últimos meses, comenzaste a ganar dinero extra, conseguiste esa pasantía, conseguiste una novia y ahora te vas a mudar, sé que no te he puesto las cosas fáciles. Soy tu madre y debería apoyarte, pero me temo que mis acciones solo te estaban alejando. Mamá me había soltado esto después de que terminé de ayudar con los platos y me disculpé para irme del apartamento. Tenía lágrimas en los ojos y estaba sollozando. Azel estaba de pie en silencio detrás de ella, pero sus ojos también estaban enrojecidos. Mamá, está bien, traté de tranquilizarla. Esto es algo bueno. Pronto tendré mucho dinero y podré ayudarte también. Yo debería ser quien te ayude. Mamá, mis palabras solo hicieron que se echara a llorar aún más. Mi bebé está creciendo y me está abandonando. No voy a dejarte. Levanté las manos, intentando evitar que mi madre llorara. Ya había abierto la puerta de entrada y nuestros vecinos estaban justo enfrente. No necesitaba que vieran a mi madre llorando abiertamente por las cosas que yo hacía. ¿Lo prometes? Se las arregló para controlar sus gemidos, sollozando mientras me miraba débilmente. Ya no parecía la mujer fuerte y segura que yo creía que era cuando era niña. Yo solía pensar que mi madre estaba cansada del mundo y que sabía mucho. Esta vida implacable la había endurecido y ya había visto todo lo que había que ver. Ahora podía ver su lado vulnerable. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que era tan débil y despistada como Azel. Era solo una mujer y debía ser amada y necesitada como cualquier otra persona. Extendí la mano y agarré los hombros de mi madre, lo que la hizo saltar un poco cuando sus ojos se encontraron con los míos. Madre. ¿Ese sí?
Nunca te voy a dejar. Te amaré y cuidaré por el resto de tu vida, declaré. No permitiré que nada malo te pase y te daré una vida llena de felicidad. De Daniel. Quiero que me esperes, ¿de acuerdo? Sé que muchas cosas están cambiando, pero es porque yo tengo muchas cosas que cambiar. Cuando todo esté hecho, un día, te mostraré lo que he construido. Mientras tanto, no te preocupes por mí. Sabía lo que estaba haciendo. Levanté la mano y limpié las lágrimas de mi madre de cada mejilla. ¿De acuerdo? Te has convertido en un hombre. Mamá me miró con cariño. ¿Y yo qué? Gritó Azel, empujando a mamá hacia un lado e interrumpiendo nuestro momento. Estás solo. Espeté. ¿Eh? Me aclaré la garganta rápidamente y miré hacia otro lado. Yo, cuidaré de ti también. Dije esas palabras rápidamente, medio murmurándolas en voz baja. Cuando no escuché una respuesta, miré hacia arriba para ver a ambas mujeres sonriéndome. Fue entonces cuando fui atacado, ambas me agarraron hasta que casi muero en sus pechos. Los pechos son una cosa aterradora. Debería encontrar una chica con pechos pequeños. Mizuki tenía pechos pequeños, tal vez ella serviría. Los de Kira no eran grandes, pero aún eran lo suficientemente grandes como para asfixiarte. Luego estaba Katarina, que tenía un escote impresionante, tal vez era mejor simplemente crecer más. ¿Por qué tenía que ser tan baja que terminé a la altura de los pechos? ¿Por qué todas las mujeres en mi vida eran tan altas con piernas largas? No obtuve ninguna respuesta y apenas logré escapar con vida del departamento. Aún así, me fui balbuceando y oliendo a sudor de tetas. Cecilia, ¿existe algún suero álgico para aumentar la estatura o algo así? Pregunté. Nunca había oído hablar de algo así. Sin embargo, existen partes cibernéticas. Si quisieras cortarte ambas piernas, podrías conseguir piernas de un tamaño más apropiado. Voy a pasar. Salí del complejo de apartamentos sabiendo que mi próximo viaje al páramo apocalíptico sería el más largo que jamás había hecho. Pasaría más de una semana antes de que regresara. Todos mis viajes anteriores habían durado solo un fin de semana. El más largo había sido de 4 días, y fue entonces cuando me capturaron a la fuerza y me obligaron a permanecer en ese mundo más tiempo. Por lo tanto, no estaba dispuesto a irme hasta que estuviera listo. También tuve que decidir desde qué lugar debería teletransportarme. ¿Sería mejor estar en mi apartamento o en mi almacén? Con Caleb y el grupo trayendo suministros, existía la posibilidad de que me vieran en mi almacén. Por otro lado, si entraba en mi apartamento y luego no regresaba durante una semana, ¿eso causaría alguna superstición? Si terminaban revisándome y descubrían que había escapado sin ser visto a pesar de todas sus medidas de seguridad, ¿eso crearía algún tipo de conflicto en el futuro? Al final, decidí volver a la suite y le dije a los de seguridad que me tomaría un tiempo de aislamiento y que no me debían molestar a ningún precio. Les pedí que tomaran mis mensajes y los guardaran hasta que bajara. La gente rica era excéntrica y los de seguridad se tomaron mis extrañas reglas con calma y sin pestañear. Eso debería ser suficiente, pensé. Cuando entré en el ascensor y comencé a subir hacia mi habitación, la voz de Cecilia llegó a través del altavoz de mi oído. Ha llegado un mensaje de Mizuki. Me pediste que te hiciera más consciente de los mensajes sin sentido. Cecilia sonaba un poco disgustada mientras hablaba. No es algo sin importancia. ¿Qué dijo? Solo 2 palabras, gracias, dijo Cecilia con una mueca. Tal vez eso no tenía mucho sentido. No necesitaba un agradecimiento. Necesitaba a Mizuki, y ella no había dicho nada más. Salí del ascensor antes de entrar y cerré la puerta principal. Miré a mi alrededor y pensé si había algo más que no estaba considerando. Tendría que regresar en un rato para ir a buscar los suministros, pero este iba a ser un gran viaje lleno de peligros desconocidos. Sin embargo, ese era el costo si quería ganar dinero. Cecilia, viaja por el mundo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 16. La caravana tenía previsto partir a primera hora de la mañana, con la luz del día. Ese concepto me resultaba bastante extraño, así que decidí que era mejor que pasar a la noche en ese mundo en lugar de en el mío. Por supuesto, quería dormir en esa cama grande y cómoda de mi nueva suite, pero me dolía un poco el corazón al pensar que tendría que quedarme con toda la cama para mí en lugar de compartirla con alguien más. Al final, decidí que lo mejor era estar donde Cecilia pudiera darme informes y estaba segura de no quedarme dormido.
La presencia de Katarina, la única mujer con la que me había acostado, y tal vez una pequeña esperanza adolescente de que pasara por mi cama esa noche y me despidiera antes de mi viaje no tenían nada que ver con esa decisión. Sin embargo, cuando escuché un ligero golpe en mi puerta, casi salté de mi cama. No podía llegar a la puerta lo suficientemente rápido. Sin embargo, cuando la abrí, en lugar de ver los ojos fríos y distantes de mi hermosa Katarina, me encontré cara a cara con Raven, una antigua mohicana que había sido peinada hacia atrás para tratar de cubrir toda su cabeza, su cabello todavía morado. ¿Se lo estaba tiñendo o había algo en el páramo que hacía que esos colores de cabello fueran permanentes? ¿Qué quieres, Raven? Pregunté. Katarina me dijo que nos llevarías contigo en este viaje, declaró Raven. Me refiero a los cuervos de fuego. ¿Hay algún problema? Levanté una ceja. Ella infló levemente las mejillas. Deberías preguntar antes de decidir las cosas por nosotros. A diferencia de Red y los suyos, no somos tus esclavos. Somos gente libre y hacemos lo que queremos. También coméis mi comida y vivís en mi refugio, Grumi. Su cuerpo se puso rígido. Eso no significa que puedas hacer lo que quieras con nosotros. Si quieres irte, entonces vete, respondí. Con la incorporación de los robots de seguridad y la fuerza laboral, ya no necesitaba a los cuervos de fuego. Consumían muchas drogas y eran egoístas. Ya dije que no confiaba en nadie que no tuviera un collar de esclavo. Bueno, Katarina era diferente, pero estos eran antiguos asaltantes. Tenían muchos problemas, tanto físicos como mentales, y tal vez era mejor que simplemente nos separáramos. ¿Así de fácil? Preguntó ella, con una expresión un tanto ilegible. Asimismo confirmé mientras sus ojos se posaban en mí. Me aparté de la mirada de Raven y miré hacia mis pies. No era como si estuviera diciendo que tenían que irse ni nada. Pero esto era mi negocio y si querían ser parte de él, tenían que seguir mis reglas. Si querían consumir drogas todo el día y pelearse con mis decisiones, entonces dependería de personas más confiables. Esa era mi opinión honesta. No, declaró ella. Parpadeé y miré hacia arriba. No. Soy un asaltante. Quiero un pago justo. ¿Pago? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Hemos estado protegiendo este lugar para ti durante semanas. Es hora de que nos empiecen a pagar por ello, declaró con una expresión seria en su rostro. Te pagaron. Te dieron comida y una cama. ¿Cama? ¿Qué cama? Hemos estado durmiendo en el suelo de este edificio destartalado. ¿Cobras por eso? Es seguro. Porque somos los guardias. Replicó ella. ¿Qué seguridad nos has dado que no pudiéramos conseguir por nuestra cuenta? Aún así te conseguí la comida, declaré, con un tono más defensivo del que quería. ¡Qué alegría! Podríamos comer y no morirnos de hambre mientras trabajábamos, espetó. ¿Cuánto crees que se paga en este mundo? Lo mínimo que alguien podría hacer es alimentarse. Esta es comida cara. No es mi decisión. Nunca me dejaste claro que me lo cobrarían, pero incluso si quisiera comida más barata, ¿podrías ofrecérmela? ¿Eso? Entonces, básicamente, lo que estás diciendo es que para trabajar para ti, tenemos que vivir en tu casa y comer tu comida, y nuestro salario es exactamente igual al costo de esas dos cosas. ¿No es eso simplemente servidumbre por contrato? Me quedé con la boca abierta y cerrada, sin saber muy bien cómo responder. No se equivocaba. Era una servidumbre por contrato, pero eso era lo que buscaba. Quería gente en la que pudiera confiar. No, no era eso. Quería gente a la que pudiera controlar. No quería acabar siendo traicionada, e incluso alguien en quien confiaba podía volverse poco fiable en las circunstancias adecuadas. Bueno, tal vez pueda trabajar para pagarte más. No negociaremos solo con comida o agua. Advirtió. Puedo conseguir otros suministros, respondí, sintiéndome un poco intimidado. Ese sí, parecía que esa respuesta no la hacía feliz, pero no podía pensar en nada de qué quejarse. Bueno, quiero mi pago ahora. ¿Eh? ¿Por qué estaba siendo tan irracional? Vamos a hacer un viaje largo y se supone que debemos protegerte durante todo el trayecto, ¿no? Por eso, quiero que me pagues por adelantado. Como salimos por la mañana, esta es mi única oportunidad de recibirlo. Miré a mi alrededor sin poder hacer nada. Bueno, no tengo. Si quieres algo de comer. No quiero comida. Negué con la cabeza sin poder hacer nada. Puedo conseguirte cristales.
Yo tampoco quiero cristales. No sé qué quieres, respondí con incredulidad. Lo único que tengo soy yo misma. Tú mismo, repitió, y yo asentí señalando el dormitorio, que por lo demás estaba vacío. Bueno, entonces me quedo con eso. Me empujó hacia el dormitorio. Mientras yo retrocedía unos pasos, ella se dio la vuelta y cerró la puerta, dándome la espalda. Se detuvo un momento con la mano en el pomo de la puerta mientras yo me levantaba. ¿Cuál es la gran idea? Tú lo dijiste. Dijo ella, dándome la espalda. ¿Qué dije? Tú serás el pago. Dije que tú eres el pago, gritó, todavía dándome la espalda. ¿Eh? Sus palabras apenas empezaban a tener sentido. Espera, ¿no estarás diciendo, nosotros? ¿Ahora? Ella se dio la vuelta y fue entonces cuando me di cuenta de que tenía algo en la mano. Era un cuchillo. Desnúdate. Ordenó, con el rostro rojo como el rojo. ¿Qué? ¿Qué? Comencé a retroceder. Raven, podemos hablar de esto. Ya he decidido cuál será mi pago. Declaró, agitando su cuchillo amenazadoramente. Pagarás con tu cuerpo. No soy Prost, comencé a toser. Raven, me siento muy halagada, pero... ¿Esto parece una negociación? Espetó. Quítate la ropa o te la corto. Raven, se abalanzó sobre mí, si no me hubiera hecho a un lado, me habría cortado. Está bien. Está bien. ¿En qué situación me acabo de meter? Debería haber dormido en mi suite. Mientras intentaba pensar en cómo iba a salir de esta situación, me quité lentamente la ropa. Raven me observaba apuntándome con su cuchillo. Sus mejillas se pusieron más rojas cuanto más me desnudaba, pero no apartó la mirada ni me dijo que parara. Cuando finalmente me quedé en ropa interior, traté de parar. Esos también. Hizo un gesto con el cuchillo de arriba a abajo, lamiéndose los labios. No tenemos por qué. Hazlo. Agarré mi ropa interior y la bajé, dejando al descubierto todo. Ella se puso rígida mientras sus ojos la miraban directamente. Eso es, quiero decir, pequeño. Me cubrí con las manos. Se hace más grande cuando estoy emocionada. No me refería a eso. Respondió ella, luciendo como si estuviera a punto de llorar. Súbete a la cama. Raf. A la cama. Acuéstate en la cama. Exigió. Miré a mi alrededor sin poder hacer nada. Ya había intentado hacer señales a Cecilia varias veces para que me avisara y pidiera ayuda, pero solo había recibido silencio como respuesta. Me acosté en la cama, con los ojos clavados en Raven. Ella me miró de arriba a abajo, sonrojándose de nuevo. Se estiró y se quitó la blusa, dejando al descubierto la parte superior de su cuerpo. No tenía un cuerpo muy femenino, e incluso tenía cicatrices. En verdad, había visto la parte superior de su cuerpo antes y no sabía que era el cuerpo de una niña hasta que lo sentí esa noche que se coló en mi cama. Sin embargo, ahora que lo sabía, no podía ver nada más. Aunque Raven no tuvo problemas para quitarse la parte superior, se detuvo en la parte inferior. Primero miró la parte delantera y luego la trasera. Tiró de ella unas cuantas veces, pero cada vez que sus pantalones comenzaban a bajar hasta el punto en que se le empezaba a ver algo de piel, los volvía a subir, sacudiendo la cabeza. Tienes que bajarte los pantalones para hacerlo, tosí. Cállate. Me miró con enojo. Ya se me ocurrirá algo. Corrió hacia la cama y saltó sobre mí. Comenzó a sentarse a horcajadas sobre mí, con la mitad superior expuesta, cada vez era más difícil rechazarla. Cierra los ojos. Ordenó. ¿Estaba mirando demasiado? Cerré rápidamente los ojos avergonzada, solo para sentir que tiraban de mis manos hacia arriba. Fue entonces cuando sentí una cuerda. Abrí los ojos de golpe y me di cuenta de que estaba mirando directamente su pecho, que ahora estaba directamente sobre mi cara. ¿Me estás atando? Te dije que cerrarás los ojos. Gritó. Tengo que atarte para que no escapes. ¿Y esa es parte del problema? Grité. Se oyó un clic y la puerta se abrió. Sentí un gran alivio. Alguien por fin respondió y me salvarían. Miré hacia la puerta al mismo tiempo que Raven. Katarina estaba allí de pie. Llevaba ese camisón que me había advertido la primera vez que estuvimos juntas. Le quedaba sexy. Katarina. Grité. Vine a acompañar a Daniel en su viaje. La voz de Katarina sonó un poco apagada. Supongo que no es necesario.
Miré a Raven en topless, luego miré mi cuerpo desnudo y luego de nuevo a Katarina. No. Espera, esto no es lo que parece. Daniel está comprando mis servicios, declaró Raven. Ya veo, Katarina asintió. No. No me has entendido. Grité. Me está llevando por la fuerza. No estoy dispuesto. Katarina me miró de arriba a abajo mientras yo asentía, esperando que entendiera la situación. Daniel, entonces ¿por qué estás excitado? Me quedé paralizada, mis ojos se dirigieron hacia donde cierta parte se había excitado por completo. Justo donde Raven estaba a horcajadas, estaba en posición de máxima atención. Eso era, algo más. Era porque se estaba frotando contra mí y su pecho. No, era Katarina con ese camisón. Sí que se hace más grande, dijo Raven sin aliento, pero cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, se dio la vuelta con ternura. Pervertido. Tú eres el que tiene que hablar. Daniel, si vamos a estar juntos, deberías ser más honesto contigo mismo. Me sorprende que sea Raven y no quiera, pero me hace sentir un poco feliz que no sean solo ciertos atributos míos los que tú deseas. Una leve sonrisa se deslizó en el rostro de Katarina, algo que era tan raro de ver, pero fascinante. Cuando regreses, te recordaré lo que tengo hasta el punto en que nunca más querrás irte. Está bien, estaba tan estupefacto por su ternura, que respondí de esa manera. No fue hasta que asintió y cerró la puerta que sentí el frío helado de un cuchillo en mi cuello. Olvidé por un momento la situación en la que me encontraba. Bueno, haré que nunca quieras volver a casa. Declaró. Ahora, ¿qué hago con esto? Ah. Espera. Detente. Lo vas a romper. Lo vas a romper. Ella, no lo rompió. Capítulo 17. A la mañana siguiente, me desperté un poco dolorida. Tenía el cuerpo cubierto de varios moretones y cortes, hasta el punto de que me debatía sobre si debía desperdiciar un Regenx. Recordando otras veces que los había desperdiciado, decidí no usarlos en exceso. No era solo que Jerry solo pudiera prepararlos tan rápido, sino que los ingredientes también eran limitados. Solo teníamos una cierta cantidad de ingredientes y, una vez que se acabaran, no habría más suministros médicos. Por supuesto, podríamos comprar más, pero era caro y el negocio aún no había llegado a ese punto. En verdad, hasta que encontrara una manera de conseguir reemplazos en mi mundo, iba a tratar esas cosas como un recurso limitado. Tal vez debería considerar cultivarlas en mi mundo. ¿Una semilla se transferiría de un mundo a otro sin morir? Si pudiera guardar una semilla en un digitalizador, ¿no debería funcionar? Raven no estaba a la vista, pero había tenido la amabilidad de cortar las cuerdas después de irse. Bajé mis muñecas, frotándolas torpemente. No estaba seguro de cómo me sentía al respecto. No estaba seguro de cómo me sentía acerca de la noche anterior en absoluto. Raven no era muy linda en absoluto. Había tomado supresores de estrógeno para que pareciera más un chico. No tenía pecho y su cuerpo era alto y desgarbado. Consumía drogas, aunque no tantas como algunos de sus amigos. Era divertido hablar con ella de veces, y era tranquila. Podría haberla llamado amiga, pero eso era más como una amiga. Una imagen me golpeó la mente. Su cuerpo sudoroso encima de mí, rebotando arriba y abajo. Mi cara se puso roja. No era un hombre. Lo comprobé a fondo y era una mujer, y lo que hicimos, bueno, ella tenía que ser una mujer. También fue muy divertido. En comparación con Katarina, ella se movía mucho más. Era más intenso y apuesto a que en el futuro me dejaría, me di una bofetada en la cara, saliendo de ese estado. Quería su pago, o lo que fuera, así que recibió su pago. Eso fue todo. No iba a haber una próxima vez. Estaba con Katarina. Me incorporé con dolor y comencé a vestirme. Después de beber un sorbo de agua de la botella para limpiarme la boca, le pedí a Cecilia que me dijera cualquier cosa importante que necesitara saber que me hubieran observado durante la noche. Estuvo bastante tranquilo toda la noche, respondió con frivolidad. Ah, ¿sí? Porque estoy bastante segura de que no le avisaste a nadie que estaba en problemas cuando Raven me atacó. Espeté. No voy a involucrarme en tus juegos sexuales. Ese sexo, tú, cerré el puño y miré con enojo a mi perco, aunque ella no podía verlo. Me asaltaron en mitad de la noche. Te di varias señales y no alertaste a nadie. En primer lugar, ¿cómo se suponía que iba a saber que esas eran señales? En segundo lugar, ¿cómo se suponía que iba a avisarle a alguien? La única persona con un perco aparte de ti es Kiera, y ella está en otro mundo fuera de mi alcance.
Podrías haber programado uno de los droides de seguridad. Me defendí rápidamente. ¿Droides de seguridad? ¿Querías que viniera aquí y le disparara? No. Podrías haber, no sé, avisado a alguien. Si quieres que dé una respuesta específica a algún tipo de frase de alerta, entonces necesitas establecer esos parámetros conmigo con anticipación, respondió desafiante. Una alerta de advertencia, dije en voz baja para mí mismo y luego asentí. Está bien, podemos hacerlo. La palabra será cebo para tiburones. ¿Cebo para tiburones? Es solo una palabra que no diría por accidente, ¿de acuerdo? Cuando digo cebo para tiburones, significa que estoy en peligro y que debes hacer todo lo que esté a tu alcance para protegerme. Es una orden, ¿de acuerdo? HMPH, como desees. Bien, ¿cuál es el estado de la caravana? Todos te están esperando. Hace ya algún tiempo que lo están haciendo. ¿Qué? Salté de la cama. ¿Por qué no? Ah, no importa. Maldije y agarré las últimas prendas de ropa, me las puse y salí corriendo de la habitación. Corrí tan rápido como pude hacia el museo, casi cayéndome del tablero en el proceso. Debería haberme quedado en mi mundo en ese momento. No habría perdido tanto sueño la noche anterior, no estaría dolorido y podría haber usado una alarma para despertarme. Salí corriendo al vestíbulo y no vi a nadie allí. No fue hasta que salí a la escalera que finalmente vi la caravana preparándose para partir. Buenos días, maestro. Declaró un droide de seguridad con chip mientras comenzaba a bajar las escaleras. Ah. Ya has llegado. Estaba empezando a pensar que habías cambiado de opinión. Tom levantó una mano. Aunque dijo eso, Raven y los cuervos de fuego también estaban cerca, al igual que Katarina. Todos los cuervos de fuego parecían cansados, pero estaban presentes a pesar de lo temprano que era en la mañana. La única que parecía algo renovada era Raven, que claramente evitaba mirar en mi dirección. Daniel, deberías ser más responsable si vas a establecer acuerdos, dijo Katarina en tono sermoneador. Lo siento, mi alarma no me despertó. Lancé una rápida mirada enojada a Perko, recordando una vez más que ella no vería nada. Quizás deberías ir a apostar antes en el futuro, respondió Katarina rotundamente. Raven siguió mirando hacia otro lado, pero sus mejillas se pusieron rojas. Decidí ignorarla. Tengo algo para ti, declaré. Esas palabras hicieron que Raven levantara la vista y que Katarina me mirara con sospecha. Extendí la mano. Katarina la miró por un momento, pero finalmente puso su mano sobre la mía. Llevé el perco a su muñeca. Este era el que había comprado en la subasta de esclavos de Gunner, el que había estado adjunto a Cell. Con el código maestro, podía volver a registrarlos tanto como quisiera, por lo que fue sencillo borrar el plano de Azel y ponérselo a Katarina. También había eliminado los rastros de los hechizos mágicos del dispositivo. No era como si me importara monopolizar la información. No era particularmente interesante a menos que fueras un hechicero de alto nivel. Aún así, probablemente era mejor que nadie comenzara a usarlo accidentalmente sin saber lo que estaba haciendo. Por lo menos, tenía a Cecilia, lo que me impedía usarlo sin control como a Cel. Normalmente, ese códice de hechizos requería práctica para aprender a usarlos correctamente. Katarina no necesitaba lanzar ningún hechizo. La única razón por la que había decidido tomar el perco y ponérselo fue por lo que Cecilia había dicho sobre no tener a nadie a quien contactar en caso de emergencia. Ella se estaba quedando aquí, así que tenía sentido que tuviera algún medio para contactarla. Bueno, estaríamos fuera de alcance el uno del otro después de 15 minutos, pero aún así me hizo sentir un poco mejor saber que alguien en la base tenía un perco puesto. Además, la protegería aumentando su valor, en caso de que sucediera algo malo. Justo antes de ponérselo, Katarina se acercó y me detuvo. Daniel, esto. Tienes que tenerlo, declaré. Eres la persona en la que más confío en este mundo. No era mentira. Aparte de mi familia, que estaba en otro mundo, no confiaba en nadie más que en ella. En cierto modo, confiaba más en ella que en mi familia. Después de todo, ella conocía ambos mundos, mientras que mi madre y mi hermana no. Por supuesto, había otra razón por la que la elegí. Necesitaba un perco si alguna vez iba a llevarla de regreso a mi mundo. Por supuesto, para eso, también necesitaría la habilidad del hechicero. Todavía no sabía si la tenía. No podía leer la información como se hace con un collar de esclavo. Necesitaría conectar mi perco al de ella para que Cecilia pudiera extraer la información.
Ni siquiera Katarina lo sabría, ya que Cecilia lo limpió con un firmware no militar, por lo que solo podía ver sus 5 estadísticas con el perco en su forma actual. No, puedo aceptarlo. Katarina finalmente lo apartó, con una expresión compleja en su rostro. ¿Por qué? Pregunté, sintiéndome un poco confundido. Los percos son, extremadamente valiosos, respondió ella. Tú también. Respondí. Sus mejillas se pusieron rojas, pero su mano se volvió más firme mientras la empujaba hacia mí. Gracias. Quise decir más, pero Katarina se dio la vuelta. Aún así, su humor parecía haber mejorado drásticamente y tenía una pequeña sonrisa en su rostro cuando se dio la vuelta. Se fue sin decirle una palabra más. Sabía que le costaba expresar sus sentimientos. Probablemente esa era la razón por la que vino a mí en camisón, y también por la que huyó tan rápido con alivio cuando encontró a Raven cerca. Darme su cuerpo era la única forma en que podía expresar lo que sentía. ¿Podría ser lo mismo con Raven? ¿Anoche me estaba diciendo lo que sentía por mí? Mientras pensaba en eso, noté que Raven miraba el perco que tenía en la mano. ¿Qué? ¿Puedo tenerlo? Preguntó ella. No respondí, haciéndolo desaparecer en mi digitalizador. ¿Qué? Gritó. ¿Por qué no? Soy lo suficientemente confiable. Extendí la mano y le di una palmadita en la cabeza. Confío en ti. Simplemente no confío en otras personas. Dicho esto, me di cuenta de que eventualmente necesitaría encontrar a otra persona que tomara el perco. ¿Eh? ¿Qué significa eso? ¿Estás poniendo una excusa? ¿Nos vamos? Me volví hacia Tom, que estaba cerca intentando fingir que no estaba mirando. Tosió levemente cuando Raven me agarró la muñeca e intentó usar mi perco para invocar al otro sin éxito. Vamos. Saqué de mi cabeza esos pensamientos que me rondaban la cabeza. Había un momento y un lugar mejores para pensar en esas cosas. Íbamos a adentrarnos en el desierto. Tenía que concentrarme por completo en sobrevivir. Capítulo 18. El primer bloque de nuestro viaje fue bastante interesante. Esta era la zona que habían despejado y preparado como parte de la ruta hacia el metro subterráneo. No había tenido la oportunidad de ver el progreso que se estaba haciendo en ella, pero era una vista increíble de ver. Toda la basura y los escombros habían sido retirados de la calle. Los vehículos oxidados habían sido empujados a un lado, y algunos incluso estaban apilados unos sobre otros para crear paredes improvisadas. El camino era extremadamente suave y lo único que no me gustaba era lo abierto que parecía. En mi mundo, caminar por un espacio abierto sin cobertura era lo más natural, pero en este mundo apocalíptico, cada tejado podía esconder un francotirador y cada tapa de alcantarilla un dragón asesino. Estaba claro que los caravaneros también se sentían un poco incómodos caminando por ese camino sin cobertura. Era cierto que las torretas los vigilaban y los muros los protegían, pero eso dejaba poco consuelo en los hábitos de toda la vida. Quizás deberíamos añadir alguna cubierta para proteger esta sección de la lluvia, murmuré. Tom asintió. Usé la lluvia como excusa, pero podía ver la ventaja de una cobertura estratégica. Queríamos mostrar nuestra fuerza, pero al mismo tiempo, estar abiertos también les decía a tus enemigos exactamente de qué tenías que defenderte. Podían espiar y hacer planes para atacar. Cualquier invasor podría estar examinando esa zona y buscando debilidades mientras hablábamos. Una simple lona los mantendría en la oscuridad, y mientras no estuvieran seguros de que era seguro, dudarían en atacar más. Katarina me había dicho una vez que esa era una de las mayores fortalezas de las colonias. Su cúpula impedía ver el interior de la colonia y los astutos, como su propia nave, impedían que los visitantes vieran más que lo básico. Si los asaltantes y otras organizaciones supieran exactamente lo fuertes que eran las colonias, podrían preparar una fuerza suficiente y luego atacar y tomar todo. El hecho de que los asaltantes nunca supieran exactamente lo fuertes que eran era lo que les impedía siquiera intentarlo. Afortunadamente, este bloque expuesto no duró mucho. Nos encontramos en las escaleras que conducían al edificio Alco, el lugar al que había llegado por primera vez en este mundo y el lugar que terminó cambiando mi destino. Se veía muy diferente de lo que alguna vez fue. Había un droide de seguridad parado en la entrada y una torreta que miraba amenazadoramente el área. El vestíbulo que originalmente se había dividido en un largo pasillo abandonado había sido vaciado y, en su lugar, entré en un espacio grande con una sola salida cortada desde la parte trasera del edificio.
Esta solía ser una salida de incendios, aunque hacía tiempo que habían arrancado la luz de neón y el letrero de la pared y los habían saqueado. Ahora era el camino hacia el callejón trasero. Nunca había estado en esta zona, pero había sido donde Katarina había quemado a los Neerrats para disuadir a otras criaturas de que la visitaran. Algo en la carne quemada de los Neerrats mantenía a raya a la mayoría de las criaturas. Tal vez se debía a que este era el olor de otras colonias mutantes, lo que solo significaría la muerte para la mayoría de los animales que se acercaran. Salimos a este callejón y comenzamos a avanzar por un sendero que desembocaba en un pequeño patio cercado que daba a una calle adyacente. Allí se encontraba el metro. Pude ver las señales antes de ver las escaleras que conducían hacia abajo. Había 2 torretas en posiciones defensivas allí. Una de ellas estaba al principio del callejón, lo que significaba que cualquiera que quisiera llegar al puesto de control de ANCO tendría que caminar unos 20 metros bajo fuego directo antes de poder llegar allí. La otra torreta estaba unida a un edificio que daba al patio y a cualquiera que subiera por el túnel de la escalera. Podía oír los ecos de las voces y el sonido metálico del metro de abajo. También había 2 hombres con armas de pie en la escalera, atentos a los que estaban abajo. Bueno, esto es todo, murmuré mientras inspeccionaba el área. Había un par de cuerpos en el suelo a cierta distancia. Parecían ser animales salvajes. Parecía que la torreta y el equipo de seguridad estaban haciendo su trabajo, aunque esta zona todavía se sentía algo vulnerable. Quería asegurarla más, pero no quería poner más torretas, y mucho menos un droide de seguridad, en riesgo solo por este único lugar. Sin embargo, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, y si no hacía algo para que esta zona fuera más segura, solo sería cuestión de tiempo hasta que alguien la atacara y dañara mi ruta comercial. En ese momento, no era un problema, pero una vez que estuviera abierta, el valor y el conocimiento de su existencia traerían todo tipo de problemas. Prepárense, siseó Raven a su gente, lo que provocó que todos sacaran sus armas. Los guardias de seguridad que protegían la caravana también sacaron sus armas. Tom y sus asistentes no lo hicieron, así que yo tampoco. Había cogido una pistola de 9 milímetros. La había usado un poco, pero no me resultaba especialmente cómoda. Decidí dejarla junto con algo de munición en mi digitalizador, junto con algunas semanas de raciones y algunas otras herramientas inocuas que pensé que podrían ser la diferencia entre la vida y la muerte. Aunque no llevaba una mochila, estaba mucho más preparado que casi todo el mundo. No nos dirigimos al metro. Después de todo, no estaba terminado. El camino seguía bloqueado y lo estaría al menos durante unas semanas más. En lugar de eso, salimos a la calle, dejando atrás la torreta. En cuanto nos alejamos de su campo de visión, la presión y la paranoia que había estado sintiendo cuando salimos del museo parecieron multiplicarse varias veces. No era la única que parecía sentirlo. La charla juguetona parecía haber cesado, e incluso los pasos de la gente parecían ser ligeros y silenciosos. Los que tenían armas miraban a su alrededor de izquierda a derecha, con las rodillas dobladas como si fueran a esquivar en cualquier momento. Sus ojos escrutaban los edificios y los tejados, buscando cualquier amenaza que pudiera aparecer. Terminamos de nuevo en una calle con la que no estaba muy familiarizado. Esta era la calle que conducía a la pista de patinaje, la ruta actual que Katarina había tomado algunas veces y que Tom tenía que tomar cada vez que bajaba a visitarnos. Este nivel de atención era, sinceramente, exhaustivo. Lamentaba un poco saber lo peligroso que podía ser este lugar ahora. Cuando viajé por primera vez con Katarina, no tenía ni idea de nada de esto y solo la seguí tontamente sin tener conciencia del entorno que me rodeaba. Sin embargo, una ventaja de viajar en este grupo era que la velocidad de movimiento era un poco mayor. Katarina había estado extremadamente paranoica y pasábamos más tiempo esperando y escuchando amenazas que moviéndonos. La caravana viajaba a un ritmo diferente. Eran lentos, pero avanzaban de manera constante e incesante. El tiempo era dinero para este grupo, así que, a menos que vieran una razón para desviarse, continuarían hasta alcanzar su objetivo. 2 personas eran una vulnerabilidad que tentaría a cualquiera que nos viera pasar, incluso a aquellos que podrían haber sido amigables en otras circunstancias. Por eso Katarina tuvo que moverse con extrema precaución. La caravana era bastante más grande que eso. Había 10 personas armadas en la caravana, al menos 4 de ellas parecían soldados. Luego, los 5 adicionales del grupo de Raven los elevaron de una caravana pequeña a una bien fortificada. No era suficiente que pudieran derrotarnos si perdían la mitad de su manada en el proceso, así que los números realmente importaban.
Un grupo de 15 o más era un grupo al que uno solo se enfrentaría si tuviera muchos más o estuviera desesperado, y como estábamos en la ciudad, los grupos con ese tipo de números eran raros. Incluso la mayoría de los grupos de saqueadores como los Blin no se habrían atrevido a atacarnos. Como resultado, llegamos a la pista de hielo sin enfrentarnos a nadie. Cuando vi las familiares torretas de ese edificio, no pude evitar dejar escapar un suspiro de alivio. Volver a ese camino será difícil, dijo Hunter. ¿Eh? Tiene razón, asintió Tom. Han detectado nuestro movimiento. No creo que podamos regresar hasta que el camino subterráneo esté terminado. Volver a tomarlo sería demasiado arriesgado. ¿Lo notó alguien? Pregunté. Esa es siempre la pregunta. Si supiéramos quién es, no sería una amenaza, intervino Usk. Volver será interesante. Mi rostro se puso blanco por un momento. Pensé que el viaje había sido fácil. Parecía que nos habían estado observando todo el tiempo y la única razón por la que no nos atacaron fue que no estaban preparados para enfrentarnos. La próxima vez, si es que había una, las cosas serían diferentes. Parecía que todavía tenía mucho que aprender sobre el yermo. Capítulo 19. No parecía que hubiera habido muchos cambios en The Ring desde la última vez que estuve allí. Considerando cuánto había cambiado alrededor de mi ubicación, habría pensado que ese progreso estaría ocurriendo en todas partes. Una parte de mí siempre se había preguntado por qué, dada la capacidad de los humanos para controlar su entorno, este mundo aún no se había recuperado de la enfermedad. No estaba sugiriendo que las cosas volverían a ser como antes, pero al menos los humanos deberían haber podido recuperar las ciudades y mantenerlas a salvo de mutantes y abominaciones. Las comunidades no deberían haber estado limitadas a unas pocas docenas o 100 personas cada una, y mucho menos estar separadas por largos tramos de terreno peligroso. Tal vez esperaba demasiado. ¿Acaso los humanos no tardaron miles de años en empezar a construir la infraestructura que inevitablemente conduciría al mundo en el que vivía? No podía ser tan fácil arreglarlo todo. El único recurso que siempre parecía faltar era la comida. Gracias a la enfermedad, las plantas apenas producían frutos y nadie había podido descubrir por qué ocurría esto. Las bestias mutantes dificultaban la agricultura, e incluso cuando podían hacerlo, el rendimiento era muy bajo. Como resultado, era difícil que grupos de más de unos pocos cientos se reunieran en un lugar específico y esperaran comer de manera confiable. Muchos aún sobrevivían recolectando los restos de comida que quedaban de la civilización pasada. Tal vez estaba subestimando gravemente el poder de la comida fresca que traía de mi mundo. El alcalde parecía creer que era importante. Por eso, poco después de ser registrados, a un pequeño grupo de 5 de nosotros se nos permitió entrar a la pista, y un esclavo familiar apareció frente a mí. Daniel, ha pasado mucho tiempo desde tu última visita. Temía que ya no valoraras nuestra relación continua. Al igual que antes, la voz que salía no era otra que la del alcalde, que permanecía en su despacho. Sin embargo, la esclava movía el cuerpo como si hablara en nombre del alcalde. Sonreía, fruncía el ceño o gesticulaba al ritmo de las palabras de su amo. Sin embargo, no movía los labios, lo que daba a toda la actuación un aire surrealista, si el hecho de que la voz de un hombre viniera de una chica bajita y bonita no fuera ya surrealista. Valoro todas mis alianzas, respondí. Siempre que sigan siendo rentables. Yo también me preocupo por esas cosas. Tengo entendido que estás buscando esclavos. Los esclavos son un negocio caro. Aunque no realizamos ningún comercio de esclavos en la pista, cualquiera que desee comprar esclavos necesita los cristales para hacerlo, y eso es algo que no nos falta. Entonces, quizás podamos llegar a algún acuerdo. ¿La tarifa antigua? Por supuesto, siempre y cuando la comida mantenga la misma calidad que antes. Es posible que algunos incluso sean de mejor calidad. Eso me deleita los oídos. Entonces, ven, veamos qué tienes para ofrecerme. La esclava hizo un gesto para que la acompañara hasta el ascensor. Si no te importa, la mayor parte de mis transacciones las hago con los comerciantes. Me quedaré cerca del mercado, declaró Tom. A la mayoría de la caravana se le pidió que se quedara afuera, pero se permitió la entrada a 5 representantes. Mientras la caravana acampaba, a Raven, Tom, 2 de sus guardias y a mí se nos permitió entrar. Quería llevar a todos los cuervos de fuego conmigo, pero eso no habría dejado espacio para Tom, y mucho menos para la gente que lleva las mercancías. Después de todo, él era un comerciante y necesitaba comerciar.
Por lo tanto, cuando los dos nos separamos, mi única protección fue Raven. Los dos entramos en el ascensor que nos llevó a la oficina del alcalde. Debo decir que esta vez tu compañía parece una degradación. La hermosa Katarina era digna de admiración. Espero que no hayas sufrido demasiadas desgracias desde la última vez que nos vimos. ¿Qué diablos se supone que significa eso? Raven le lanzó una mirada furiosa al esclavo, incluso levantando el puño, a pesar de que el esclavo no era la persona que dijo esas palabras. Sin embargo, la esclava estaba mostrando sus emociones por su amo, y la mirada casi burlona en su rostro no ayudaba a su situación mientras Raven la sostenía por la camisa. No quiero ofender a nadie. Es raro ver una colona intacta como ella. Mientras tanto, los habitantes de las tierras desoladas son muy comunes. Incluso las mujeres feas suelen tener algo que un hombre desee. Raven frunció el ceño confundida por un segundo, pero los ojos de la esclava se posaron en su pecho completamente plano. La esclava no era particularmente grande. Comparada con Red, bien podría decirse que tenía el pecho plano, pero aún así era superior al pecho de Raven. La cara de Raven se puso roja y levantó su mano para golpearla, pero la rodeé con mi brazo por la cintura y la atraje hacia mí. Raven es mi mujer y, a diferencia de una esclava, ella viene a mi cama con entusiasmo y voluntad. ¿Puedes decir lo mismo? Mi mirada aguda hizo que la esclava abriera la boca con sorpresa. Sus mejillas se pusieron rojas y luego miró hacia otro lado. Como dije, no quise ofenderte. Solo hablaba con admiración por tu anterior mujer. Mis disculpas. Sus palabras me habían molestado, así que hablé de repente. No quería causar problemas. Sentí un pinchazo en el brazo y miré a Raven, cuyo pequeño trasero estaba envuelto con mi brazo. De repente se había callado y su rostro estaba rojo. Idiota, dijo en voz baja. ¿Eh? ¿Por qué fui un idiota? La estaba defendiendo. Solté su cintura y ella solo se relajó después de eso. Su cuerpo, se sentía bien al sostenerlo. Tampoco era tan fea como sugirió el alcalde. Era solo que Katarina era una belleza anormal en el páramo. Desde que Raven empezó a llevar el pelo suelto en lugar de un mohawk y también empezó a usar ropa que mostraba su físico femenino, se veía cada vez más femenina. Nunca sería tan hermosa como mi hermana o Katarina. Incluso Kira la superaba. Sin embargo, había algo en ella que me gustaba. Fue entonces cuando una visión de ella desnuda y rebotando sobre mí golpeó mi mente nuevamente, y fue mi turno de sonrojarme. Raven se dio cuenta de mi repentina mirada extraña, pero el ascensor llegó hasta la oficina del alcalde, por lo que me evité tener que responderle. Daniel, tenemos mucho que discutir. El alcalde estaba sentado detrás de su escritorio, con una media sonrisa en su rostro. Cuervo le hice un gesto con la cabeza. Ella caminó hacia adelante, colocando un paquete grande sobre el escritorio. Aparte de mi equipo de supervivencia, había llenado el resto de mi digitalizador con comida para intercambiar. Sin embargo, eso solo equivalía a una sola mochila de comida. Sabía que estaríamos intercambiando la pista y que no tendría un momento conveniente para regresar al almacén y traer más comida aquí, así que ordené a los cuervos sangrientos que consiguieran algunos de los suministros del mercado y los trajeran con ellos para venderlos. El saco que llevaba Raven contenía esos suministros. Antes de entrar a la pista, habíamos revisado y combinado todos los suministros que estaba dispuesto a intercambiar por cristales. Era aproximadamente 6 veces la cantidad de comida que pude intercambiar con él la primera vez que fui a la pista, aunque como pagaba más por la comida enlatada que por el agua, había maximizado lo que se vendía a un precio mayor. Con la bolsa sobre su escritorio, el alcalde metió la mano y sacó algunas latas. La sacudió, pero no se molestó en abrir ninguna. Luego la empujó hacia un costado, donde su esclavo comenzó a revisarlas y contarlas. Me han dicho que estás montando un negocio mercantil, pero no estás interesado en tu caravana. Prefiero quedarme en un lugar. También he oído que habéis empezado a limpiar el metro, con la intención de abrir un camino seguro a la pista de patinaje. Estás bien informado. ¿Cómo podría no serlo cuando se trata del futuro de mi comunidad? Se rió entre dientes. Ya que están inaugurando el metro, me gustaría contribuir a este esfuerzo. Somos el vínculo entre su comunidad y el resto de la ciudad de Argos, y creo que ustedes se convertirán en nuestro vínculo con el mundo exterior. ¿Afuera? Si no lo has notado, nuestra posición en las profundidades de la ciudad ha limitado nuestra capacidad de crecer como comunidad.
Los ataques mutantes son comunes aquí, por eso somos tan ricos, pero carecemos de suministros. Mientras tanto, estás mucho más cerca del borde sur de la ciudad de Argos. Con el tiempo, creo que tu lugar podría convertirse en un centro entre Argos y otras ciudades. Todo lo que necesitamos hacer es atraer las caravanas reales. ¿No es Tom una auténtica caravana? Es más un comerciante de pequeña escala. Solo comercia dentro de las comunidades de la ciudad de Argos y depende más de mantener sus cargas ligeras y móviles que de estar bien defendidas. Así como los traficantes de esclavos hacen circuitos de ciudad en ciudad, muchas caravanas grandes hacen lo mismo. En el pasado, lo único que producía de valor la ciudad de Argos era gente para convertirla en esclavos, por lo que solo los esclavistas estaban interesados en venir aquí, y más a menudo para comprar que para vender. ¿Crees que esto cambiará? La noticia se extiende lentamente en el desierto, pero una vez que se conozca su comida, creo que las caravanas comenzarán a llegar a la ciudad de Argos. Y todos esos bienes fluirán a través de la pista para llegar a otras comunidades, terminé. Soltó una carcajada. Exactamente. Creo que deberíamos renegociar nuestro acuerdo. Veo potencial para un futuro muy rentable. Ascendí, me acerqué y me senté en la silla frente a él. Estaba pensando lo mismo. Capítulo 20. El alcalde y yo tuvimos una larga conversación y, cuando terminamos, llegamos a un acuerdo y nos dimos la mano para llegar a un nuevo acuerdo. Habíamos decidido que el alcalde contribuiría a la construcción del túnel de su lado. Una vez que el túnel estuviera terminado, la pista de hielo sería responsable de proteger la ruta desde el túnel hasta la pista de hielo, así como el túnel en sí. En cuanto a los aportes monetarios, yo era responsable de mantener segura mi parte de la ruta y el bazar abría los días que yo acordaba. Todo esto funcionó a mi favor. No tendría que dedicar recursos a proteger el túnel en sí, lo que me permitió trasladarlos a ese patio expuesto. Con eso en mente, intercambié los bienes y recogí el dinero. Era un poco más de lo que había pensado originalmente y terminé obteniendo 1200 cristales grandes. Solo me recordó lo rápido que el dinero aparece y desaparece en este mundo. Después de unos pocos cristales, estaba sobreviviendo y ahora estaba nadando en ellos. Por supuesto, no quería manipular tantos cristales, así que me había dado 11 cristales grandes y 100 cristales grandes. La mayor cantidad de cristales que había obtenido hasta el momento eran 900, y esto superaba esa cifra por bastante. Sin embargo, 1200 cristales grandes todavía no eran suficientes. La deuda que acumularon estas tres personas era de 40 cristales grandes, por lo que solo había logrado un poco más de un cuarto del camino. Por supuesto, podría ir a buscar más comida en ese momento y comerciar hasta tener los 4000 cristales grandes, pero entonces recordé lo que pasó con Jackie Gunner. Cuanto más se llena la cadena de suministro, menos valor tiene el artículo. Si intercambiaba demasiada comida con Ring, seguramente querría que se redujera el precio. Como mínimo, estaría menos inclinado a comprarla la próxima vez, o incluso podría optar por almacenarla y luego venderla él mismo. Probablemente no podría superarme en cuanto a costos, después de todo, yo gastaba centavos en alimentos que aquí terminaban siendo mucho más valiosos, pero sí podía superarme en conveniencia y confiabilidad. Todo lo que necesitaba hacer era enviar un proveedor regular a las otras colonias, e incluso si yo fuera más barato, mi cadena de suministro poco confiable sofocaría de inmediato mi capacidad de vender. Por lo tanto, tuve que limitar la cantidad que le vendía al alcalde, o a cualquier otra persona aquí, de hecho. El alcalde tenía derechos exclusivos en la pista para comprar mi comida y agua. En última instancia, esa era la razón por la que no podía intentar ganar un poco más vendiéndoles a sus comerciantes. Como no sabía qué estaba haciendo con la comida, si era para satisfacción personal, para su comercio o para otra cosa, tuve que limitar artificialmente la cantidad que le vendía. Él sabía que íbamos de camino a Twin Elms para comprar esclavos, pero no sabía que también planeaba vender más comida allí para recaudar el dinero que necesitaba para dichos esclavos. Terminamos en la parte inferior del ascensor y el esclavo me acompañó hasta el mercado. Todavía podía ver a Tom discutiendo cosas con uno de los comerciantes. Una persona que agradecí no haber visto fue el químico con el que había tenido problemas antes. Me había preocupado mucho que mi encuentro con él me impidiera fabricar productos químicos. Afortunadamente, encontré a Jerry poco después de eso y ya no se convirtió en un problema. No sé por qué me pediste que te reservara un puesto, pero aquí es donde puedes instalar tu tienda.
La voz del alcalde provenía del esclavo que hacía gestos. Debo recordarte una vez más que tengo derechos exclusivos sobre tus latas de comida y agua, y no puedes venderlas en esta tienda. No pienso vender latas de comida, pero mientras no les venda comida para almacenar, ¿habrá algún problema? Supongo que no, respondió. La esclava dio un paso atrás, pero me di cuenta de que no regresó a la oficina del alcalde, y en su lugar encontró un lugar cercano donde podía sentarse y observar. Bueno, íbamos a estar aquí por la noche, y quería tantos cristales como pudiera conseguir. No estaba dispuesto a sacarle más al alcalde, porque eso correría el riesgo de arruinar la economía local, pero eso no significaba que no tuviera otros trucos para mi esclava. Saqué unas cuantas latas de comida de mi digitalizador y luego empecé a sacar una estufa portátil y una variedad de otros suministros de cocina. Estos no fueron comprados en este mundo, sino en mi mundo. Mi riqueza actual era mucho mayor en mi mundo que en este mundo, aunque la mayor parte de ese dinero era prestado. Aún así significaba que era más fácil obtener esos suministros allí. Esta configuración no era perfecta. Requería gas propano, por ejemplo, que solo podía adquirir en mi mundo. Sin embargo, por más conveniente que pareciera ser una parrilla nuclear con una duración de batería infinita, me ponía nervioso pensar que podría irradiar la comida o contraer cáncer o algo así, sin importar lo que dijera mi contador Geiger. Además, cocinar con energía nuclear tenía algo que no me gustaba. El propano era mucho más natural. Así que empecé a cocinar un cubo de sopa con verduras enlatadas y carne en una estufa encendida que funcionaba con propano. Aunque la pista estaba vacía, seguía siendo un lugar cerrado y pronto el olor de mi comida pareció abrumar todo lo demás. La mayoría de las cosas que había en la pista se hervían. Era la única forma de garantizar que se pudieran comer sin problemas. Además, no producía demasiado olor y dejaba la mayoría de los alimentos particularmente insípidos. Las hierbas, las sales y los alimentos frescos eran productos que no existían y el arte de cocinar parecía haberse perdido con el tiempo. Aunque el alcalde dijo que no podía vender comida enlatada, no dijo nada sobre la comida cocinada. Ni siquiera se trataba del mismo producto, y cualquier gobierno tenía estándares completamente diferentes en lo que se refiere a la comida servida y la comida que se dejaba en un estante para que el consumidor la comprara. Bueno, ese era mi argumento, y si el alcalde quería pelear conmigo por eso, entonces podía decir algo y yo me ocuparía del asunto. En lugar de enfrentarse a mí con enojo, el esclavo parecía estar mirando la olla con nostalgia. No pasó mucho tiempo antes de que los residentes y visitantes cercanos comenzaran a acercarse a mí. ¿Puedes compartir algo de lo que estás haciendo?, preguntó un hombre desaliñado del puesto de al lado. 2 grandes cristales por cuenco, declaré. El hombre hizo una mueca. ¿20 cristales? Eso es un robo. Sus palabras me hicieron dudar. Cuando estuve en el centro comercial, fue una ocasión especial. Todos los que habían ido allí tenían dinero para comprar esclavos. Ya era una situación única en la que alguien podía salirse con la suya cobrando un poco más de dinero, como se puede ver en un centro comercial o en un parque de diversiones. La pista de patinaje era simplemente una ciudad y fijaban sus precios en pequeños cristales. Aunque normalmente había trabajado con cristales grandes e incluso con cristales enormes desde que había estado allí, esa no era la norma en este mundo. Una comida normal en el páramo para alguien que tuviera el dinero podía costar 5 cristales pequeños. Una noche en una posada con refugio y protección podía costar entre 10 y 15 cristales pequeños. Por así decirlo, el ingreso típico para la mayoría de la gente en un asentamiento así rondaba los 20 o 30 cristales pequeños al día, apenas lo suficiente para alimentarse y sobrevivir. Yo cobraba por un solo plato de sopa el precio de un día entero de trabajo. Terminó expresando las dudas que tenía en mi cabeza, pero ya había dicho el precio y no quería renunciar a él ahora. Tan pronto como comenzara a hacer concesiones y a bajar el precio, entonces solo tendría que seguir haciéndolo, y con ello, mis ganancias también se irían. En lugar de responder a sus críticas, tomé una cucharada grande de sopa en uno de los tazones de plástico desechables que había traído y dejé caer una cuchara dentro, dejando el tazón humeante sobre una mesa libre sin tocar. Esta cucharada fue un poco deshonesta. Había sacado del fondo, asegurándome de agarrar muchas más verduras y carne de lo que normalmente tomaría. Se amontonó más allá del líquido, tentando a todos los que miraban con una vista deliciosa. Me lo llevo. Casi me arrojó los cristales antes de arrebatarme el cuenco.
En cuanto dio un solo bocado, puso los ojos en blanco y tembló de placer. Sus acciones fueron como la apertura de una compuerta. Al parecer, todos en la pista de hielo se dirigieron de repente hacia mi pequeño restaurante. Hice que Raven recogiera el dinero y distribuyera los cuencos mientras yo seguía cocinando y sirviéndolos. Sin embargo, una vez que vio que llegaban esas ganancias, su actitud comenzó a mejorar y de repente comenzó a saludar a los invitados con una sonrisa. No había lugar para sentarse, así que todos compraron sus tazones y luego regresaron a donde habían estado para comer, con los hombros encorvados y los brazos en alto como si estuvieran protegiendo su tazón de ser arrebatado por alguien más. La esclava apareció frente a nosotros. 10 tazones, por favor, habló con su voz, en lugar de con la voz del alcalde. Levanté una ceja, pero ella le entregó a Raven la bolsa de dinero, así que repartí los tazones. Me sorprendió que pudiera llevarlos todos en sus brazos, pero tomó los 10 a la vez y con cierta habilidad los llevó hasta el ascensor. Esta orden había sido para el alcalde y su séquito de guardaespaldas. Parecía que mi restaurante había sido un éxito. Tal vez debería considerar hacer que esta ubicación fuera permanente. Incluso podría abrir una cadena de restaurantes en todo el páramo. Bueno, por el momento, me conformaría con mi bazar. Fin del capítulo 20. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.